Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo ha sido sumamente pedido por Instagram, ¿vale? Literalmente la gente que me sigue ahí quería este vídeo, yo también lo quería. Es un vídeo un poco especial. Os voy a explicar un poco lo que viene siendo mi historia desde que comencé a emprender, ¿vale? Desde literalmente los 13, 14 años. Lo que es mi historia de mi vida en sí, ya no de emprendimiento también. Obviamente hablaré de emprendimiento, pero quiero enfocar el vídeo un poco más global, ¿vale? Un poco más abierto. Entonces, bienvenido a la gente nueva que está en el canal. Sé que cada vez hay más feedback. Yo ya lo sabía, al final, cuando te conviertes en esa versión que admiras y respetas, atraes a mucha más gente de ese mismo estilo, ¿no? Que realmente está reventando. Así que nada, más comenzamos el vídeo. Antes de nada, suscríbete al canal, ¿vale? Recuerda, acabo de abrir una comunidad gratuita donde estamos todo ese círculo de ganadores que estamos ganando. Capturas a las 5 de la mañana, entrenamientos, reflexiones, mindset, bro, de otro nivel. Así que nada, te dejo el link en la descripción, el primer link, ¿vale? Tienes el acceso a la comunidad totalmente gratuita en WhatsApp. Así que nada, vamos a darle duro. Lo primero, antes de nada, ¿vale? Ya comienza mi historia. Yo soy un chaval normal, tengo 17 años cuando grabo esto. Soy de un pueblo de Extremadura, ¿vale? Soy de España y me llamo Sergio Peguero, ¿vale? Em, yo empecé como a los 10 años por YouTube, ¿vale? Tuve una infancia siempre dedicada al deporte, fui siempre deportista, ¿vale? Sobre los 4 años jugaba fútbol, ¿vale? Y estuve jugando fútbol desde los 4 años hasta los 16, digamos, sí, 16 años, literalmente 15, 16 años, ¿vale? Durante 10, 11 años, toda mi vida dedicada al fútbol, literalmente. Iba al parque con un balón, siempre veía fútbol, mi familia pues la gusta y demás, siempre también. Y mi entorno era todo fútbol, ¿vale? La gente que me rodeaba y demás era gente que también le gustaba mucho fútbol, ¿vale? Y eso fue realmente mis comienzos, empecé a salir con pandillas así, ¿vale? Cuando literalmente me juntaba en el barrio con los colegas, jugaba al fútbol, lo típico, un chaval normal y ya está, ¿vale? A los 10 años yo decidí, por así decirlo, ya empecé a ver un poco de emprendimiento. En esa época me gustaban mucho los videojuegos, esa época era la del COVID, ¿vale? Más o menos un poco antes, un poco antes. Estamos hablando del como, sí, 2018, 2019, pues ya sabes, era un chaval normal, 10, 11 años, jugaba al Fortnite, no sé, al FIFA, tal. Y empecé un día me dio por grabar vídeos en YouTube, porque yo realmente desde los 8 o 9 años seguía a streamers y demás, ¿vale? Que se dedicaban a eso, a jugar al Fortnite y a los videojuegos y eso, y que vivían en buenas casas, tenían buenas casas, tal, tenían buenos coches, tenían una vida que a mí me gustaba. También lo que a mí me gustaba mucho era como que vivían como, eran como squads, ¿entiendes? Que vivían como con gente en su casa, o sea, con sus amigos y demás en una casa. Y yo me acuerdo decirle a mi madre que cómo podía hacer eso, ¿no? Que cómo hacían para vivir todos en una casa y en una pedazo de casa, ¿no? Y bueno, yo en ese momento no entendía mucho, tal, y eso es lo que me gustaba, ¿vale? Al principio me gustaban ya los youtubers, ya con 8 o 9 años, como todo el mundo realmente, tipo de videojuegos y demás, ¿vale? Como he dicho. Y a los 10 años me abrí un canal justamente sobre eso. Literal, yo veía gente como, no sé, de Gref. Yo no era tanto de la época ya de más antigua, de estos de gamers y eso, de Willy Rex y tal. Pero sí es verdad que yo veía a De Gref, a, no sé, Agustín51, toda esa gente, ¿vale? Que se dedicaban a hablar de videojuegos y demás. Y lo que era el Team Heretics, todo eso es lo que yo veía en ese momento, lo que era Fortnite, videojuegos y demás. Y algunos temas más y así, pero sobre todo eso. Y sobre los 10 años, pues bueno, me dediqué literalmente a eso, jugaba a la Play y demás. Y lo que hacía es que grababa vídeos en YouTube jugando a la Play literalmente, jugando partidas al Fortnite. Sí, lo hacía del Fortnite básicamente. Ahí lo que hacía es que jugaba con mis amigos y demás. ¿Qué pasa? Que abrirme un canal con 10 años, en plan, la gente como que se intentaba burlar de mí porque básicamente hacía algo que no hacía la gente. Básicamente no se grababan jugando ni nada. Qué casualidad, ayer yo no tenía miedo y ya compartía lo que hacía literalmente desde los 10 años. O sea, ya, no sé, de verdad que no sería mi cara, pero sabía cómo yo jugaba y demás, y cómo yo hablaba y eso. Y me acuerdo que llegué a conseguir como 200 suscriptores, o casi 300, antes de dejar el canal. Pero por la presión social y eso, lo que me decía la gente y los amigos y demás, eh, literalmente dejé ese canal, o sea, yo lo abandoné, me lo borré. En plan, lo tengo ocultado y eso, ya hace un montón de tiempo. Hace como 6 años, diría, 5 años. Sí, 6 años más o menos. Y bueno, esa etapa de mi vida fue un poco complicada también por el hecho de que
con eso también se metía mucho conmigo y demás, ¿vale? No voy a decir que sufrí bullying ni cosas de esas porque no me gusta, pero realmente no fue una etapa buena de mi vida porque realmente se metían con eso que hacía. Siempre soy un chaval muy flaco, ¿vale? Eso siempre... La gente que sabe que a lo que hago ahora mismo, sabe que si he compartido mi historia un montón de veces por Instagram y demás, y a mostrar y demás, y saben que yo siempre he sido un chaval muy flaco y demás, ¿vale? Entonces, también se metían con eso, básicamente. Y por así decirlo, lo que es la pandilla con quien me juntaba y eso, nunca estuve bien ahí, ¿vale? Entonces, como a los 11 años cambié de pandilla, fui moviendo un poco por grupos y demás, y es como que siempre acababa en la misma pandilla y tal. Y luego como a los 12, 13 años, 14 años, seguí como en ese estado en plan de que no sería como lo que hacía tampoco. Literalmente la gente que me rodeaba y eso, no era gente que al final estuviera bien y eso, la verdad. Y seguía jugando a fútbol, me gustaba, los videojuegos igual. Y nada, bro, luego ya entré en el mundo de la fiesta, a los 14 años o así. Empecé a salir también con otra pandilla en verano. En verano sí es verdad que no vivía donde mi pueblo, ¿vale? Vivía en otro lado y básicamente empezaba a ir a salir. Aquí iban ya más adelantada la gente y tipo a los 14 años, porque hagáis una idea, hay grupos, por así decirlo, que van más adelantados a otros obviamente. Ya están con los vicios y esas cosas, en plan, tipo lo que es el alcohol, la fiesta, todo ese mundo, ¿vale? Los vapers y todo eso. Y yo a los 14 años ya empecé por ahí un poco y demás, porque básicamente el entorno que tenía aquí cuando, en plan, en la otra pandilla donde yo veraneaba, hacía eso, ¿vale? No eran tan deportistas y eso, entonces ya me llevaron un poco a eso, ¿vale? Y como que tuve como un año y medio, más o menos, desde los 14 hasta los 16, bueno, 15, sí, 15, realmente, pues saliendo de fiesta y demás, con gente que salía siempre, tanto en mi pueblo como en verano también por aquí. Y eso era básicamente mi vida, era básicamente despertarme tarde, literalmente de fiesta en fiesta, perseguir mujeres, tipo, no sé, bro, o sea, literalmente un aburrimiento, cosas de niños, o sea, para mí eso es niño, eso es lo que hacen los adolescentes ahora, pero para mí eso son cosas como de niños. Y literalmente lo mismo, videojuegos, vapor, alcohol, cachimbas, tal, no sé qué, o sea, no hacía nada productivo. Llevaba como una rutina de vago, básicamente, me despertaba a las 12, me dormía súper tarde, no hacía nada con mi vida, estaba todo el día haciendo scroll. Y eso fue un poco mi vida en sí. Ahí ya sí es verdad que el grupo que tenía de amigos y eso no estaba mal realmente ya. Pero es como que ya no encajaba. Y como a los 15 años, eh, bueno, como a los 13, 14 años, ¿vale? En esa etapa también, lo que hacía es que, por así decirlo, yo siempre me he movido, ¿vale? Y siempre he querido, por así decirlo, cuando yo iba de fiesta y demás, siempre quería ir como de ropa, ¿vale? Y cuando iba también jugaba fútbol y todo eso, en plan, cuando salía también, siempre quería bien vestido, ¿sabes? Tipo, quería llevar marcas caras y eso, o marcas que valen más dinero, siempre. Y siempre quería ir como con el flow, ¿sabes? Y siempre me buscaba el dinero. Lo que hacía ahí es que revendía ropa, a los 14 años empecé a revender ropa, ¿vale? Empecé a vender ropa, obviamente otra vez se rieron de mí, como no. Empecé en Wallapop, ¿vale? Vendía tipo ropa de mi casa, deportiva, porque como yo he dicho, hacía deporte desde los 4 años, entonces tenía muchas ropas que era de fútbol, del Barça, tal, del Madrid, no sé qué, ¿sabes? De equipos de fútbol, básicamente. Y vendía ropa, pues eso, del equipo de mi pueblo, del equipo del Barcelona, tal. Y básicamente eso es lo que hacía. Realmente me ganaba dinero, por así decirlo, hacía un poco de dinero. Y poco a poco me fui entrando en ese mundo de revender ropa. Era un mundo bueno, realmente no hacía nada ilegal. Todo lo hacía legal. Al final llegaba, o sea, enviaba los paquetes en correo y en puntos PAS básicamente. Y enviaba ropa que yo tenía, a cambio de dinero obviamente. Y eran ventas. O sea, ya me metí en el mercado de ventas con 14 años. 13, 14 años, enseñé por Instagram hace poco una foto, en 2021, 2022 ya vendiendo ropa, y poco a poco como fui ganando dinero, me di cuenta que eso era un negocio, que había empresas incluso haciendo ese negocio. Entonces, ¿qué empecé yo a hacer? Realmente empecé a comprar ropa. Empecé a comprar ropa en Bélgica sí, en Holanda, en España, en Francia, en todos los países, a precios baratos, ¿vale? Y luego lo que hacía es que revendía esa ropa, la lavaba, le hacía mejores fotos que la gente que la había comprado y le ponía como 20, 30 euros más, ¿vale? Y eso es lo que empecé a hacer y realmente empecé a hacerlo eso con camisetas, con canales de fútbol, con todo lo que era fútbol, porque al final yo es lo que más conocía y lo que realmente se ganaba un buen dinero realmente en lo que es ropa deportiva. Y me funcionó bien, realmente llegué a los 15 años, solo con Vinted y tal,
llegué a hacer como casi un sueldo, 800 euros al mes, más o menos. El último mes hice casi 1000, en facturación hice 1000 y lo que fueron gastos fueron 100 euros porque yo también vendía, era muy bueno en ventas, ¿vale? Vendía cosas de mi casa y demás y siempre me hacía tipo al mes mínimo, cuando empecé hacía 100 euros, 200 euros al mes y luego empecé a subir porque era bueno en ventas, o sea, sabía bien vender las cosas y yo lo juro que tenía putas mierdas y las vendía caras, o sea, sabía vender bien y realmente estoy hablando de que yo vendía ropa de mi casa, o sea, cosas de mi casa, o sea, y realmente yo llegué a ganar como con esas dos cosas en esos 2 años, lo que fue la Play 20, llegué a facturar como 100.000 euros, un poco más incluso, o un poco menos, pero más o menos, tío, porque vendí muchas cosas de mi casa y luego lo que es ganancia, ganaría como unos 4K, por ahí 5K. Y básicamente también vendí videojuegos, la Play, todo básicamente, ¿no? Mi ropa también vendí una parte. Me acuerdo que me dejé también el armario porque ahí ya estaba como entrando en otro negocio, que es lo que he comentado ahora. Y tuve que vender mi ropa, gran parte de mi ropa, obviamente. Me quedé con mi ropa, pero había mucha ropa que yo me quité, que bueno, que en ese momento pues lo decidí. Básicamente para realmente hacer lo que me gustaba. Y volví a YouTube pero de otra forma, ¿vale? Volví a YouTube pero automatizado. ¿Qué significa? Básicamente entra en negocio de automatización de YouTube, YouTube fáciles, que por así decirlo son canales que tú te creas sin rostro, donde no sale tu cara y muestras contenido educativo, contenido de muchas categorías, el cual te pagan básicamente los anunciantes como si fueras un canal normal. Y hay canales muy grandes y hay gente que obviamente vive bastante bien de esto, pero bastante bien. Y obviamente lo que es el mercado español, porque el mercado inglés es otra puta locura. O sea, hay gente que literalmente en el mercado inglés pues gana eso, unos 200.000 al mes, 100.000 al mes, ¿vale? Y aquí en España, lo que es mentores y demás que yo he visto es gente alta, pues no sé, tipo 20, 30K, 40K. Entonces me llamó la atención, ¿vale? Al mes. Entonces me llamó la atención y me puse ahí y tal. Me tiré 1 año y medio y combinaba los dos negocios. Tipo, cuando empecé, estuve como 6 meses combinando los dos negocios, lo que era mi reventa, ¿vale? Mientras me ganaba el dinero para pagar los gastos que me llevaba el negocio de YouTube. ¿Qué pasó? Que yo en YouTube todavía no estaba viendo resultados porque era nuevo y demás. No estaba apenas con mentores, los mentores que me entrado me habían estafado, básicamente había perdido mucho dinero, o sea, bueno, mucho. Entonces básicamente yo aquí tenía 15 años, ¿vale? Y es eso, básicamente estaba en la reventa tal, hasta que un día decidí irme, o sea, como he contado, ¿vale? Decidí dejar ese negocio. Después de 2 años, como hice un buen dinero y realmente veía que no era escalable, veía que ya estaban empezando a entrar más políticas de privacidad, por lo cual ahí realmente no me iba a ir bien, por el cual que me podía meter en problemas por el hecho de que compraba y revendía ropa y Vinted ya lo estaba empezando a limitar. Y también había empresas con proveedores que obviamente era imposible competir contra ellas porque tenían ropa muy cara, subían cada 5 minutos y eran como tiendas, entonces no tenía sentido. Entonces básicamente decidí dejarlo al no verlo escalable y al ver que realmente me iba a hundir si seguía ahí, porque por el hecho de que iba a bajar lo que ganaba, no por ningún problema, sino justamente por eso, porque iba a vender mucho menos. Así que eso fue un poco, ¿vale? Con 15 años, tipo sí, 15 años, 2023, y como en octubre de 2023, más o menos, empecé a escuchar Yado, ¿vale? Más o menos. 2023, octubre más o menos, no sé. Se pegó Yado, me acuerdo, en esa época justo. Se empezó a pegar un poquito. Me acuerdo que yo lo vi como, no muy pegado, o sea, no tan pegado, estaba como un poco ya sonando. Entonces yo me acuerdo que lo vi y al fin, de primera vista me pareció que tenía un buen mensaje y empecé a escucharlo, ¿vale? Tanto a Yados como a diferentes mentores que yo he escuchado de antes, pero siempre yo estaba como muy focalizado con el dinero, porque al final era un chaval joven y lo que buscaba era dinero. Y tenía mucho apego al resultado y al dinero, o sea, tenía mucho apego por el hecho de que todo lo hacía por dinero y realmente siempre hice las cosas con buena intención, eso nunca lo negaré, y con pasión y con ganas y con gusto realmente, o sea, no hacía las cosas solo por dinero, pero sí es verdad que tenía un poco más apego al resultado que lo que tengo ahora, obviamente, ya que ahí sí es verdad que era un chaval más joven y lo que yo me movía mucho era el dinero, o sea, más que poner el trabajo y demás, era el dinero. Sí es verdad que poco a poco fui madurando y como ya a los 15 años ya sí es verdad que empecé a hacerlo más por pasión, ya más que por dinero. Obviamente también ganaba bien, pero también por pasión, ¿vale? Entonces ahí escuché Llado y como en diciembre yo decidí todo un cambio en mi vida, el cual dejé de rodearme con toda la gente que me rodeaba, eliminé a todo el mundo de mi vida que no me sumaba, me cansé de todo el mundo y básicamente dejé de salir con la pandilla que yo soy en mi pueblo. Quité a un montón de gente fuera de mi vida, estorbaban. Básicamente no quería seguir saliendo con esa gente y demás.
Obviamente yo sé que venían problemas, que venía gente que me va a decir que volviera a salir, que veía gente que tal, obviamente sobre todo en mi familia. Tampoco es que me apoyaron por el hecho de que era un chaval muy joven, tenía solo 15 años, como digo, y al final yo estaba, por así decirlo, tomando las decisiones que, por así decirlo, veían mis referentes. En ese caso era Yados en ese momento y algunos más, ¿vale? Y, y realmente lo que decía Yados era el mensaje de que, pues del entorno, de la gente que te rodea es todo, que realmente no te puedes juntar con gente que no te suma, que tienes que dejar el entorno, básicamente. Entonces yo, pues lo apliqué tal cual, la verdad. Y qué casualidad, no me ha ido mal, la verdad. Entonces, hay niveles, ¿entiendes? Entonces yo ya sabía quién escuchaba perfectamente, quién tenía que escuchar. Sí es verdad que tenía un poco ese apego a la gente que movía, hacía dinero y tal, a los vendehumos también, en plan, ahí sí es verdad que podían estafar más fácilmente, ahora mismo ya no. Pero sí es verdad que a la gente que se tenía un buen mensaje la escuchaba y aplicaba, y eso es lo que hizo que, bueno, ahora con 17 años, pues cada vez crezca más, ¿no? Pero realmente escuché, apliqué eso y todo lo que me decía, en plan, todo lo que los mensajes que mandaba, por así decirlo, al mundo, ¿no? En su Instagram y demás, yo no estaba en ninguna de sus salas ni nada. Y básicamente solo veía su contenido gratuito, sus vídeos en YouTube y a mí me molaba, tenía también un colega que le gustaba y eso. Así que, por así decirlo, empecé a dejar de salir de fiesta, empecé a dejar vicios, dejé el vapor, el alcohol. Yo en ese momento pues hacía todo eso, literalmente bebía alcohol, fumaba vapor, tuve una época con los vapors que me compraba un vapor cada fin de semana, alcohol cada fin de semana, era fútbol, fiesta, FIFA, play, no sé qué, o sea, tampoco era nada malo, pero obviamente era una vida que no es productiva, que no me suma, obviamente, que es de perdedores, me da igual lo que me digan y me la pela la edad que tenga y es así. Entonces, básicamente tomé una decisión muy joven realmente, por lo cual obviamente había gente que no entendía lo que hacía y obviamente me van a tachar, ¿no? Sobre todo la familia y eso al final es lo que siempre están más pendientes de ti, ¿no? Y es normal, por así decirlo, mis padres y eso lo que querían solo era protegerme, por así decirlo, que no me metieran cosas raras. Y al final, pues yo les contaba todo y sabía lo que hacía, entonces no hacía nada malo. Es más, hice algo que es mucho más productivo y obviamente me ayudaba mucho más. Así que empecé a ser un poco, literalmente, empecé a convertirme realmente en esa persona que admiro y respeto, que sí, realmente, a convertirme realmente en alguien que puede ser de referencia, ¿ok? No alguien que realmente es una mala referencia, ¿vale? Entonces, básicamente, tomé esa decisión en 2023, en diciembre dejé de salir con la gente que salía, me acuerdo justamente. Hoy estaba viendo las fotos porque justamente estaba subiendo fotos al Instagram de lo que hacía antes. Y me acuerdo que fue el 25 de diciembre de 2023, el día que me dejé de salir. En plan, me acuerdo que esa fue la última noche. Estaba fumando cachimba y ya sabía que me tenía que ir de ahí. Y ya lo tenía claro, volví a mi casa y ya no voy a salir más. Literalmente no di ni explicaciones, no tenía ni que darlas tampoco, la verdad. Así que me fui de ahí básicamente. Empecé mi camino solo, literalmente solo, o sea, me quité de todo el mundo. Y literalmente empecé a crecer en los negocios online un poco, empecé a rodearme y escuchar a la gente de otra mentalidad, de otro tipo, ¿vale? Básicamente gente que tenía más mentalidad, que tenía más crecimiento personal. Obviamente eran gente que tenía más edad que yo ya lo sabía, que al final, obviamente con la gente era complicado encontrar gente de mi edad que hiciera lo que yo hacía y que pensara como yo, sobre todo tan joven, porque al final tenía un mindset ya demasiado ganador a esa edad, era demasiado competente, entonces así realmente empecé, me estuve solo en YouTube y me tiré desde 2024, desde enero, que empecé a tomar el negocio en serio. Yo empecé en 2023, pero empecé a tomarlo en serio en 2024, cuando quité la reventa y tomé esas decisiones, hasta 2025, hasta hace literalmente un mes que conseguí unos resultados. Entonces tuve un año y medio de proceso en el cual ahí también me apunté al gimnasio, bueno, me apunté en octubre, pero ahí ya estaba yendo muy fuerte. En octubre ya empecé a decir verdad que fuerte y ahí ya me centré al 100%. Estaba despertado temprano, 5 de la mañana, empecé a entrenar 2 veces al día, leía libros tal, empecé a entrar con mentores. Justamente ese verano, en septiembre, entré con un mentor, el cual realmente estuve con él un año, estuve hace poco en su mastermind, y por así decirlo es un mentor que tengo como referencia, ¿vale? Que es Aarón, aquí lo menciono, y ahí entré a su mastermind, a su mentoría que diga, y empecé a encontrar ahí un buen entorno, ¿vale? Online obviamente, en ese momento. Obviamente, como dije, luego he ido a su mastermind y demás, está físicamente, pero así lo hice. Y luego de eso pasé básicamente por, obviamente, malas rachas, buenas rachas. Tuve ese periodo de soledad básicamente y el cual no me arrepiento ni mucho menos. Más, era súper necesario y es súper necesario ahora mismo también. Me gusta realmente, no necesito a nadie, la verdad.
Y la verdad es que, por así decirlo, me centré en el gimnasio, empecé a construir mi físico, poco a poco empezaron a verse ya resultados, obviamente. Seguía jugando a fútbol, ojo, seguía jugando a fútbol, el fútbol nunca lo dejé en ese sentido, a pesar de haber dejado de salir con la gente que salía, quité los vicios, empecé a jugar a fútbol e incluso empecé a jugar mejor porque realmente estaba más centrado y básicamente no salía de fiestas ni nada. Me cambié de equipo de fútbol, me fui a Mérida a jugar, era un pueblo al lado, ¿vale? Y empecé allí también a conocer más gente y demás. Y tuve allí, bueno, realmente no fue un buen equipo, por así decirlo, a nivel de resultados, pero en compañerismo y eso me fue bien. Y también, por así decirlo, lo que fue mi experiencia allí fue buena porque jugué bastante bien allí, la verdad. Y incluso le metía goles a equipos importantes y eso. Realmente hice una buena temporada y me acuerdo que en abril abril-mayo, terminó más o menos casi la temporada y fue un poco antes. Y básicamente dejé el fútbol ahí también, ¿vale? Y mis decisiones ese año fueron muy drásticas. 2024 fue un año de cambio, un año que tomé muchas decisiones que fueron todas buenas, a favor. Literalmente ahora mismo me alegro de las decisiones que tomé, ¿ok? Pero eso fue básicamente lo que hice un poco, ¿vale? Y ese año realmente construí mi mindset ganador al 100%, literalmente construí una mentalidad inquebrantable, no fallaba en nada, cumplía con todo, me levantaba siempre a las 5, siempre estaba activo en mi negocio todo el día, trabajando como un loco. Y aunque no se me daba, literalmente trabajaba más que nadie, ponía más trabajo que nadie, sacrificaba más que nadie, duchas frías, ya tenía todos los hábitos. En 2024 ya construí todos los hábitos, tenía ya todos los hábitos, o sea, no puedo decir, no puedo engañar, literalmente os engañaría si os dijera que este año construí todos los hábitos, porque en 2024 ya los tenía, y es la puta realidad. Es más, hubo etapas en 2024 que cumplí mejor que en 2025, ahora voy con eso. Y realmente tuve mis momentos, ahí está en cuarto de la ESO, ojo, que ahí todavía no había salido del colegio, literalmente iba al instituto por las mañanas y por las tardes me dedicaba a eso, ahí al gimnasio, entrenaba, hacía 2 ramos al día, o sea, entrenaba 2 veces por la tarde, escuchaba referentes y demás y hacía mi negocio, lo que me daba tiempo, o sea, literalmente dormía 5 horas ya ahí, porque literalmente el instituto me quitaba mucho tiempo y ya tenía ahí un mindset súper ganador, o sea, ya estaba en la mentoría, ya escuchaba gente que tenía la vida que yo quería, entonces, bro, ya estaba ganando literalmente ahí. Durante todo ese año, pues básicamente me construí literalmente muchísimo, mentalmente también. Hubo adversidades, hubo problemas, por así decirlo, hubo cosas que tuve que afrontar. Obviamente, poco a poco la opinión de mi familia y eso fue cambiando con el tiempo. Y lo que es el hecho de los entornos y demás, pues me apela absolutamente ahora, ¿no? Y me fue pelando absolutamente porque ya, obviamente, cuando dejé de salir a los meses nadie se acordaba de mí, ya lo sabía. Entonces, básicamente es lo que pasa, que al final os rodeáis con gente falsa y cuando os rodeáis con gente falsa, con gente que no es real, con gente que realmente, no sé, realmente no son amigos, la gente que te lleva la instrucción no son amigos, son enemigos. Y la gente que va contigo de fiesta y todo esto, realmente no son gente que tengáis que realmente salir con ellos, ni que os admiren ni nada. Básicamente son gente que está por pura conveniencia, porque tenéis cosas en común y en el momento que os vais nadie se acuerda de vosotros. Entonces, realmente este vídeo no quiero hablar sobre construir tu mejor versión y estas cosas, porque casi tenéis 1000 vídeos de mi canal. Es mi historia, entonces voy a contar, pero básicamente ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Con los entornos. Así que en 2025 empezó el año, empecé el año, sigan cero. Empecé en el instituto, ok, yo no quería ir al instituto, ya lo tenía clarísimo, pero vamos, más claro que el agua. Empecé a faltar de vez en cuando a clase, cambié de módulos, hacía módulos de mierda, porque realmente el instituto es una mierda, la verdad. Y literalmente me fui de instituto como en... Bueno, en 2025, bueno, en 2025 ya me fui de instituto, en 2024 entré al instituto en septiembre, duré 2 meses, me fui a trabajar, trabajé en un almacén, ¿vale? Trabajaba jornada completa, me pagaban media jornada en un chino, 400 euros, literalmente lo que nadie haría, sacrifiqué y al mes siguiente, por así decirlo, me fui, ¿vale? De ahí me fui, no era un buen entorno, por así decirlo, como yo estaba ahí no me sentía bien y eso, la verdad, tampoco me trataba muy bien y eso, así que me fui y tal. Y luego, por así decirlo, me quedé con mi negocio realmente, ¿no? Al final yo llevaba ya un tiempo bastante grande emprendiendo, como 2 o 3 años, entonces ya me parecía lo que hacía. Y como en mayo-junio, empecé a tener mis primeros resultados hace un mes o así, literalmente. Pasé de 0 a 2.300 euros al mes, ¿vale? Con varios de mis canales. Me petó un vídeo, tal. Y me fui de Mastermind ese mes, hace un mes básicamente, en Alicante. ¿Vale? Lo viste, restaurantes, tal, la casa que fuimos, el barco, tal, una buena experiencia, la verdad.
con buena gente, así que estuvimos ahí bien. Y realmente ahora es mi punto. Hace un mes cambié de habilidad, ¿vale? Dejé mi negocio de automatización de YouTube, no porque no me guste, sino porque mi conciencia me dijo que realmente ese no era el camino para mí, que a pesar de que me gustara el negocio en sí y como era YouTube, porque al final siempre me gusta mi YouTube, yo ya había conseguido lo que quería conseguir ahí un poco y realmente no me veía un futuro ahí. Más que nada no por el tema de resultados tampoco, porque tenía más resultados que nunca. Incluso cuando tomé la decisión fue el día que cobré, entonces, y era el día que había visto más dinero con toda mi vida en negocio. Entonces no fue por resultados, sino fue una decisión más, por así decirlo, mía personal, de mi conciencia, que me lo dijo que realmente no tenía que continuar ahí. No por nada de lo que era el sector ni nada, era una decisión propia mía. Entonces básicamente lo dejé hace muy poquito tiempo, 2 o 3 semanas, un mes, más, menos, o sea, hace 2 o 3 semanas. Y realmente ahora estoy en coaching, me dedico yo a las personas con mi mentalidad. Hace un año, ojo, se me olvidó decir esto, hace un año me creé mi Instagram, más o menos, en septiembre de 2024, y ahí llevo documentando todo. He tenido que cortar, ¿vale? Si me veis así un poco que estoy tal, porque me está dando el sol en toda la cara, estoy sudando aquí, hace mucho calor, ¿vale? Pero básicamente he empezado mi coaching hace muy poco. Es algo que ya haciendo un año en Instagram, documentando mi mentalidad, como mi manera de pensar, cómo pienso, la verdad básicamente, y mis hábitos, y absolutamente todo este tema, ¿vale? Ayudando a personas, básicamente con mis principios y valores, ¿vale? Y literalmente estoy ahora mismo en esto, ¿vale? Literalmente todo este contenido que hago gratuito en YouTube es para vosotros, es para la gente que quiere crecer más, es para la gente que está empezando. Y esa es un poco mi historia, ¿vale? Ahora mismo tengo el Instagram con 200 seguidores cuando estoy grabando esto. Lo empecé también hace un año casi, ¿vale? Mi YouTube lleva como 4 o 5 meses. Y literal, ahora mismo estoy en coaching, ¿vale? Estoy con un buen mentor, estoy metiéndole duro, así que nada. No tengo mucho más que contar de mi historia. Hay partes que realmente se me han olvidado seguro. Decir por así decirlo, no era mucha vida personal, pero realmente no fue un camino fácil, ni mucho menos. Tuve muchas adversidades en el camino, muchísimas. Vamos, os puedo decir mentores que estuve cerca que he tenido muchas adversidades durante todo este proceso. He recaído en cosas. Bueno, por así decirlo, en vicios. Nunca he recaído en ningún vicio, pero lo que es como empezar a fallar en cosas, empezar a fallar y parar hace unos meses, ¿vale? Que es lo que quería decir antes. Y ahora he vuelto a mi mejor momento, literalmente. O sea, no es que tenga un mal momento y un buen momento, sino que básicamente perdí el propósito hace unos meses, ahora he vuelto a recuperar, ¿vale? Y ahora estoy haciendo las cosas mejor que nunca. Entonces eso es básicamente lo que estoy ahora. Y básicamente estoy ayudando a la gente ahora con mi mentalidad, básicamente con lo que es mi propósito ahora mismo, ayudar a las personas. Y en eso estoy ahora mismo, la verdad. Y yo tengo mucho más que contar, como digo, hay partes que realmente se me han olvidado, hay partes que no he contado mucho, pero realmente, por así decirlo, más adelante iré contando un poco más, ¿vale? Por ahora, más o menos lo que me acuerdo, tampoco me acuerdo tanto de unas cosas y cosas que se me han olvidado, la verdad. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado mi historia, ¿vale? Quiero que me comentes por los comentarios qué te ha parecido, realmente tus feedback un poco sobre qué opinas tú y cómo ha sido tu historia más o menos, también en emprendimiento y demás. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Tiene mi Instagram en la descripción, el segundo enlace. El primer enlace tiene mi comunidad gratuita, como he dicho, una comunidad de sutas bestias. Te recomiendo estar ahí. Así que nada, nos vemos y a meterle duro. Let's go.